Y le damos la bienvenida, ya lo tenemos en pantalla. Pediríamos que active su micrófono al señor doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado penalista, es el abogado defensor de Danilo Carrera, el empresario procesado dentro del caso Encuentro. Señor doctor Zambrano, buenos días, ¿me escucha? Sí, lo escucho muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, doctor. Estamos Mariela Díaz Aragón y Gustavo Navarro aquí en Mundo Di Blue, dispuestos a escuchar cuáles han sido hasta el momento. Hemos visto algunas de sus expresiones acerca de que si la Fiscalía ha actuado con objetividad o no y que no tiene un caso sólido contra su defendido. Adelante, lo escuchamos. Gracias, don Gustavo. Para ir rápido, porque siempre el tiempo es importante. A ver, recordemos, aquí se habla siempre que hay una realidad, se dice histórica, lo que se dice que pasó. Y frente a una verdad procesal, lo que se ha podido no probar. Ok. Es válida esa expresión que afirma que dato mata relato. Ah, bien, ¿cuál es el dato? Un policía, sargento, dice que él en YouTube vio uno de los programas de un medio digital aposta que dirige Anderson Moscán. Esto ocurre el día 9 de enero del año 2023. El mismo día 9 de enero, y dice que en ese relato periodístico se afirmaba que habría una organización criminal liderada por don Danilo Carrera Duret, Rubén Cherres, con la finalidad de beneficiarse de los contratos de la administración pública, llámese eléctrica, llámese petrolera, luego se hace referencia a Ban Ecuador, tema de aduanas, etcétera. O sea, ¿cuál es la idea central? Porque la delincuencia organizada, como está calificado este proceso, supone una estructura de poder donde hay una división de trabajo, se organiza, como digo yo, una empresa criminal, hay diferentes actores que cumplen diferentes roles. Supuestamente la lideraba don Danilo Carrera y el ciudadano Cherres ya fallecido, y luego viene Lukele Caro, se menciona al ciudadano Cortázar, al ciudadano Masud, Orbel, León, Bueno y algún otro ciudadano más, Morley, Casa, etc. ¿Qué ocurre? El mismo día 9 de enero, la Fiscalía recibe este relato de la Policía Nacional, que a su vez toma el relato periodístico de la Posta. Y eso era una nota grabada de voz. Bueno, voz e imagen, pero es el programa de la Posta. Ok, correcto. Adelante. En el programa de la Posta se hace esta referencia en el relato periodístico. La Fiscalía inicia la investigación. Teóricamente eso es lo que corresponde, se llama la fase de investigación previa. Pero ya en abril, me don Gustavo, abril del año 2023, comparece ante la Fiscalía el señor Gustavo Masud, y el señor Masud dice, hace una serie de referencias y dice, prefiero que a mí me pregunte. Y le hacen una serie de preguntas relacionadas, por ejemplo, si conoce a don Danilo Carrera y si tiene alguna relación de amistad. Amistad dice no. Lo conozco porque es una persona pública. ¿Ha tenido alguna relación con él? Absolutamente ninguna. Le preguntan por las entrevistas que tuvo con el ciudadano Boscán y dice, efectivamente, he tenido entrevistas, pero en ningún momento el ciudadano Masud, porque Boscán dice que tenía fuente humana, que habría grabado las intervenciones, pero luego dice que las edita para proteger la fuente. Y posteriormente cuando le piden la fuente primaria para poder cotejar voz y poder contrastar el contenido de esa información, dice que ha destruido la fuente, o sea, las grabaciones las destruyó el propio señor Boscán. A ver, la evidencia más potente fue destruida. Claro, por la propia persona que supuestamente la habría hecho. Entonces, comparece Masud y dice, yo he conversado con Boscán, tenemos alguna relación de amistad por diferentes temas, como dice que ha conversado con Villavicencio, etcétera, pero siempre, ojo, el señor Masud refiere que ha sido por temas intrascendentes, hasta por temas de salud, por la religión, etcétera, y dice incluso que en algún momento le ayudó al señor Boscán para algún viaje, pero que fue un préstamo momentáneo que se lo devolvió, y en la misma línea conversa que
tuvo alguna situación de cercanía, no una gran amistad con Villavicencio, y que luego Villavicencio está más en la política. Y alguna vez dice que incluso conversó de temas culinarios, de comida. Ojo, ninguna referencia hace Masud a una supuesta organización criminal con contrato. Doctor, una consulta. ¿Por qué están pidiendo ustedes la nulidad? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, no. Hay nulidad de proceso y nulidad de acto procesal. Completo la idea, ¿por qué? Precisamente porque luego comparece en junio la otra gran estrella supuesta de esta trama criminal, delincuencia organizada, que es Ciudadano Cortázar Arcos. Y Cortázar Arcos, y esto es fundamental reiterarlo, dice Cortázar Arcos que todo lo que se afirma en la publicación de la posta que se le atribuye a él, a el ciudadano Cortázar Arcos, dice que es absolutamente falso, falso. Que conoce a don Danilo Carrera porque es una figura pública y que no conoce a nadie más. Pero esto ocurre en junio. ¿Por qué sostenemos? La nulidad puede ser de un proceso cuando, por ejemplo, la competencia nace de la ley, la competencia es la capacidad para administrar justicia en un tema. Nosotros no hemos pedido la nulidad del proceso, porque a don Danilo lo que le interesa es que el juez resuelva, no que lo declare nulo. Si lo declara nulo, sería retrotraerse otra vez a esta tragedia que ha significado para él. Se enfermó durante el tiempo de esta sustanciación y por eso es que incluso fue hospitalizado y está todavía con tratamiento médico. Pero es por esta situación una persona que tiene 85 años. Y reitero lo siguiente, con ese antecedente, en noviembre del año 2023, tenía un caso la Fiscalía. No tenía un caso, porque las estrellas citadas por Boscán, el ciudadano Masud y Cortázar, dicen, ninguna referencia hace, y Cortázar es muy enfático en decir que lo que le atribuye a Boscán es absolutamente falso, y pide que le exhiban alguna grabación donde conste su voz para que sea peritada. Con ese antecedente, aún se le formula cargo a don Danilo Carrera en el mes de noviembre. O sea, los audios no se han peritado, doctor. Nunca, porque los destruyó Boscán, pues. Él ha declarado 3 veces Boscán. Señor, ¿y los audios? No, señor, es que no los tengo. Primero dijo, yo he tenido que editarlo para proteger a la fuente. ¿Quién era la fuente? Ya no sé si era Masud o era Cortázar, porque no hay otra fuente. Claro. Y las fuentes no dicen nada. Y fue destruida la grabación. Y entonces, mire qué pasa. En la trama se dice que habrían intervenido en esta truculencia de los contratos, menciono porque son hechos que están allí, un ciudadano de apellido Orbe, un ciudadano de apellido Bueno y un ciudadano de apellido León. Pero ¿cuál es la historia en el proceso? Por eso dije, dato mata relato. Claro. Porque en este año, mayo del año 2024, la propia Fiscalía General del Estado, porque es una institución que actúa con un fiscal, la doctora Yucha, ¿qué dice? Le dice al juez que retira los cargos para ser entendido gráficamente, que es un dictamen no aprehentivo, no acusatorio, ¿en favor de quién? De 3 personas, Orbe, León y Bueno. Y esas 3 personas eran parte de la supuesta delincuencia organizada. Y ellos ya están liberados. Claro, ya fueron sobreseídos por el juez. Entonces, ¿de qué delincuencia organizada podemos sostener? Por eso, nosotros afirmamos, no tiene un caso es una conducta penalmente relevante. Correcto. Si usted me pregunta por qué, yo sí tengo explicaciones que darle en el tema, por qué razón. Primero se arma esta trama, luego la trama es insostenible, porque no es que eran retro Cortázar y Masud, es que ellos declaran ante la Fiscalía, ni por vía telemática, ni con abogados, van físicamente a declarar. ¿Ve? Y en el caso de Cortázar dice que es falso lo que dice Boscán. Esa es la verdad procesal. Correcto. Del caso. Ok, mientras tanto, el economista Carrera es uno de los 10 procesados que tiene el caso. 7 de estos casos de ellos están a quienes la Fiscalía va a acusar. Los otros 3 tendrían un dictamen abstentivo, doctor. Así es, don Gustavo. Por eso es que ya no hay caso de delincuencia organizada. No te vas a organizar tú solito contigo y tu persona como Iván Hurtado, que hablaba en tercera persona. Bueno, pero yo les puedo decir en un tip, que es lo que yo sostengo hoy, que nadie lo ha dicho. Bueno, no, alguien lo dijo. ¿Yo qué sostengo? El trasfondo de este proceso era político. Recuerden, el gobierno del presidente Lazo rompe un pacto de gobernabilidad. ¿Con quién?
Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Rompe un pacto. Y recordemos, porque la historia no miente, la verdad, lo que fue la oposición social cristiana y Revolución Ciudadana contra el gobierno del presidente, eso es una verdad. Este proceso para mí nació como una respuesta a esa rotura del pacto de gobernabilidad. Lamentablemente, bueno, yo estoy defendiendo al gobierno del presidente Lasso, cometió errores, se fue a la casa de la asamblea, pero le pasaron la factura a don Danilo. ¿Por qué? Porque es una figura pública, porque es un hombre de una conducta intachable y además, el cuñado del presidente de la República. Doctor, eso es lo que en criminología llamamos el chivo expiatorio. Claro, se rompió por ahí pues el acuerdo. ¿Qué pasaría si el juez lo sentencia culpable al señor Danilo Carrera? ¿Cuál sería su siguiente paso? Es que aún no es el momento para eso. Estamos en etapa intermedia. ¿Qué va a pasar? La fiscalía tiene que... El juez, mire, para una lectura correcta, porque decía en algún momento, me recordó don Danilo, converso con él todos los días, que el doctor Velázquez Ibarra decía que mucha gente solamente lee el titular de los periódicos, en una época que no había comunicación virtual como ahora. Entonces, ¿qué aparece a ese? Juez declaró la validez del proceso. Juez va a condenar a Danilo Carrera. Lo que el juez dijo es que no había causa para declarar la nulidad del proceso porque el juez tiene competencia y la fiscalía tiene facultad. Y que en este momento no encontraba una causa para declarar la nulidad de algún acto procesal. Lo único relacionado en este caso sería su amistad con Rubén Cherres. Sí, que no la puede negar, es un hecho histórico, eran amigos. Cherres sé que era muy servicial con don Danilo por el tema del tenis, pero nada más que contar, porque mire, lo ha conocido a Hernán Luque Lecaro, sí, porque Hernán Luque Lecaro trabajó en el Banco Guayaquil alrededor de 10 años. Pero no es que era el amigo, no hacían reuniones sociales, no iba a su domicilio, nada. Al resto de personas no conoce absolutamente a nadie. Y sobre esto me ha gustado porque, Zambrano dijo una verdad media. En el proceso contan declaraciones, se afirma entre Cherres y el ciudadano Luque. Pero hay una referencia de terceros a don Danilo, con expresiones como esta. Mira, sobre esto voy a hablar con Danilo. Y en otro momento, oye, Danilo está de acuerdo. Entre Cherres, que ya falleció, y el ciudadano Luque Lecaro, se sostiene que se van a organizar para beneficiarse de los contratos petroleras, enas eléctricas, en Ban Ecuador, en aduanas. Y de esa conversación, dice Hernán Luque, según esa conversación habría que ver la autenticidad de la misma, que él se conformaría con $150,000 mensuales, que va a abrir una cuenta en Andorra. Y entonces, según esa conversación, Cherres le habría dicho, de esos $150,000 hay que reservarles 30,000 para Danilo. Eso es lo que dicen que dijeron, tercero con respecto a don Danilo. Pero él nunca habló con ellos sobre ese tema y nunca ha hecho ninguna intervención o gestión para que se estrene un contrato a nadie. También podría decir, pero intervino para el ascenso al general Víctor Arauz. Yo converso con don Danilo y ya reviso el proceso y él me dice, Alfonso, mira el proceso. El general Arauz dice que efectivamente fue a buscarlo a don Danilo porque creía que por la cercanía con el presidente Lasso lo podía recomendar para ser comandante general de la policía. Y en alguna de esas reuniones está el Pochojar, está el gobernador Vicente Tayano, está el doctor Taino Flores, pero el economista Danilo Carrera, cuando ha declarado, porque ha declarado las veces que lo llamaron, y también Víctor Arauz dice, yo le pedí el favor, pero él me dijo, en ese momento... ¿Quién trama entonces esto, de acuerdo a usted? No puedo servir. No está a mi alcance hacer eso. Lamento no poder servirlo. Nada más, don Gustavo. Entonces, que hay una foto, sí. Y una foto, ¿por qué? Porque la policía... Mire, había otro problema allí entre la general Latanya Varela y Víctor Arauz, que quería ser el comandante general de la policía. Y la señora Varela quería que ascienda el esposo que ascendió a general. Y en la cuota de eliminación se va Víctor Arauz, por eso reclamaba. Hay fotos que la policía le hace el seguimiento, probablemente pinchazos telefónicos, no autorizados en el tema de don Danilo con el general Víctor Arauz. Pero probablemente fueron ordenados por la comandante general. Probablemente, yo no puedo afirmar lo que no me consta, pero no hay otra relación o referencia a don Danilo. Y a base de eso, yo sostengo que la Fiscalía debiera actuar, ¿qué es actuar con objetividad?
¿Qué hay en el compás de espera, doctor? De cargo y de descargo. ¿Qué hay en su compás, en el compás de espera y en las acciones que ustedes van a realizar, en los tiempos? Lo inmediato, don Gustavo, el 20 de julio, toda la semana, vamos a escuchar a base de qué mérito la Fiscalía va a mantener una acusación contra don Danilo Carrera Druet. Porque en este tema, la responsabilidad de la Fiscalía es individualizar lo que ha hecho cada una de las personas que van a ser probablemente acusadas y decir en base a esto, y luego por eso es una semana intensa de confrontación legal, bien entendido, cuando la Fiscalía va a presentar los cargos y las diferentes defensas van a responder, porque hay maneras para hacerlo. Entonces, después de eso, ¿qué va a pasar? Que el juez se tomará, puede ser una semana, 2, no sé, o el juez este tiempo ya está estudiando el proceso, debe ser así, y el juez ahí resuelve, don Gustavo. Y la resolución puede ser absolviéndolo a todos o, teóricamente, a algunos llamándolos a juicio, donde habrá prueba, audiencia pública. Y en el caso de don Danilo Carrera, vamos a insistir en que se dicte el sobreseimiento, que es liberarlo de cargos, reconocer su estado de inocencia y que termine esta penosa historia para don Danilo. Muchísimas gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, el defensor del economista Danilo Carrera en el caso de Cuento. Gracias, doctor, que tenga un buen día. A usted, don Gustavo, muy buenos días, gracias por el tiempo.